Bienvenidos, queridos hermanos. Es bueno volvernos a encontrar juntos para seguir estudiando la Biblia y usar como ayuda también la revista La Atalaya, en esta ocasión la de marzo del 2025. Bueno, de nuevo tuvimos algunos problemas para poner al día con algunas asignaciones. Tampoco pusimos tesoros para esta semana. En esta ocasión el problema, aparte de que la garganta ya está mejorando muchísimo, pero todavía hay problemas. Ahora el problema era con la computadora que se utiliza para la edición de los videos. Dio problema y tuvo que ir al servicio de mantenimiento por algunos días y se hizo solo texto diario con otra computadora prestada. Por eso no fue de la calidad que siempre saben salir los videos. Pero estamos ya listos, aparentemente todo está bien, esperamos que siga funcionando la computadora para seguir ayudando con los videos. Revisemos entonces lo que corresponde para esta semana del 12 al 18 de mayo en nuestro estudio de la Atalaya. El título de este artículo es Aprendamos a pensar como Jehová y Jesús. Es el artículo de estudio número 10. Un dato que les paso es que no se utiliza cualquier computadora para hacer un video de esta clase, se necesita algo un poco especial y muy costoso, por eso solo alcanzamos a poder repararla, no a sustituirla porque es demasiado dinero. Esperemos para ver hasta cuándo aguanta. Bien, tenemos entonces el título Aprendamos a pensar como Jehová y Jesús. El texto bíblico central es la primera carta de Pedro, capítulo 4 y el versículo 1. Puesto que Cristo sufrió en la carne, ármense ustedes también de la misma actitud mental. En cuanto al tema o resumen del artículo dice, ¿qué lecciones valiosas aprendió Pedro de la manera de pensar de Jesús y qué podemos aprender nosotros? Empecemos entonces con los párrafos 1 y 2, la parte A. ¿Qué incluye amar a Jehová? Esto está de acuerdo con lo que dice Marcos 12:30 de amar a Jehová con el corazón, alma, mente y fuerzas. Así que al decir que amamos a Jehová con todo nuestro ser, significa que lo hacemos con todos nuestros deseos, emociones y energías. También influye en nuestra manera de pensar. Por lo que tratamos de imitarlo a Él en esto, y aunque no lo haremos igual que Él, sí podemos imitar el ejemplo perfecto de Cristo. La parte B. ¿Cómo demostró Jesús que amaba a Jehová con toda su mente? Bueno, Jesús sabía cuál era la voluntad de Jehová para él y no importaba si esto implicaba sufrir, él estaba dispuesto, decidido a cumplirla para agradar a su Padre. Veamos el párrafo 3. ¿Qué aprendió de Jesús el apóstol Pedro y a qué animó a los cristianos? Aquí tenemos que ver la primera carta de Pedro, capítulo 4 y el versículo 1. Puesto que Cristo sufrió en la carne, ármense ustedes también de la misma actitud mental, porque la persona que ha sufrido en la carne ha abandonado los pecados. Volviendo a la pregunta, ¿qué aprendió de Jesús el apóstol Pedro y a qué animó a los cristianos? Bueno, recordemos que Pedro aprendió directamente de Jesús, de la manera de pensar de Jesús, porque andaba con él. Por eso, en su primera carta inspirada, animó a los cristianos a armarse de esa misma actitud mental. Y podemos entender que la expresión armarse es una expresión militar que da a entender que es una poderosa arma que podemos usar los cristianos contra los malos deseos y el mundo de Satanás. Veamos ahora el párrafo 4, que analizaremos en este artículo. Veremos por lo menos 3 cosas en este artículo. Veremos cómo fue la manera de pensar de Jesús y cómo imitarla. Así que, primero, consideraremos cómo aprender a pensar como Jehová. Segundo, ser humildes, cómo manifestar humildad. Y tercero, cómo desarrollar buen juicio. 3 puntos importantes, cada uno en un subtítulo distinto. Veamos entonces el primero. Aprendamos a pensar como Jehová. Párrafo 5. Menciona una ocasión en la que Pedro
no reflejó la manera de pensar de Jehová. Menciona una ocasión en la que Pedro no reflejó la manera de pensar de Jehová. Pedro sabía muy bien sobre lo que debería suceder con el Mesías porque todo estaba profetizado y escrito, así que cuando Jesús mencionó o les recordó lo que iba a suceder en Jerusalén, de ser arrestado, torturado y ejecutado, Pedro lo llevó aparte y como reprendiéndolo le dijo: Señor, no seas tan duro contigo mismo, eso jamás te va a pasar a ti. En esa ocasión, Pedro no reflejó el modo de pensar de Jehová, porque Jesús estaba recordando lo que las profecías bíblicas decían. El apóstol intentó corregir a Jesús, mostrando una perspectiva o una manera de pensar distinta a la voluntad divina. Párrafo 6. ¿De qué manera demostró Jesús que pensaba como Jehová? Antes del suceso con Pedro, ya Jesús había demostrado que pensaba como Jehová cuando se enfrentó a una de las tentaciones de Satanás y le dijo: Ponte detrás de mí porque no estás pensando como piensa Dios. Por lo tanto, cuando pasó este suceso de Pedro y se dio cuenta que su sintonía con el pensamiento de Jehová era igual, al reprender a Pedro por no considerar las cosas desde el punto de vista divino, sino humano, él sabía que el sufrimiento y la muerte eran parte del propósito de Jehová y que tenía que aceptarlo. Como dice al final del párrafo 6, qué buena lección para nosotros también. No esperar que todo va a salir bien porque Jehová nos va a proteger. Hay que dejar que las cosas se realicen según la voluntad de Jehová. Ahora veamos el párrafo 7. ¿Cómo demostró Pedro que se estaba esforzando por pensar como Jehová? Y debemos ver también la imagen. Bueno, con todo lo que sucedió, Pedro evidenció su esfuerzo de pensar como Jehová al aceptar sin objeciones la dirección divina de predicarle, por ejemplo, a Cornelio y a los gentiles, algo que era inaceptable para esos tiempos. Por lo tanto, pudo superar los prejuicios culturales. Y todo esto fue porque ahora entendió cuál era la voluntad de Jehová. Ya no estaba pensando como un judío, estaba pensando como alguien que se dejaba guiar por la manera de pensar de Jehová. Y la escena que tenemos ahí en nuestra revista sobre este momento tan especial para Pedro y los que los acompañaron fue sin duda algo impactante. Se trata de reflejar ahí el sentir de ellos, tal vez un poco de temor, sin saber qué hacer, qué les esperaba, cómo actuar, pero estaban siguiendo la voluntad de Jehová. Esta es una buena escena que también tenemos en el libro Testimonio Completo. Veamos ahora el párrafo número 8. ¿Cómo demostramos que pensamos como Jehová? Aquí tenemos que leer 1 de Pedro 3:8. Por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Volviendo a la pregunta 8. ¿Cómo demostramos que pensamos como Jehová? Lo hacemos cuando manifestamos que pensamos como Jehová al tener la misma forma de pensar que se encuentra en su palabra, aceptarla tal como dice ahí. Y eso es lo que decía el texto bíblico, tener la forma de pensar, estar unidos en la forma de pensar, o como dice la nota de este texto, tengan todos la misma forma de pensar. Y aquí se pone un ejemplo. Si un hermano de la congregación decide empezar el servicio de tiempo completo, tal vez le vamos a decir algo que lo desanime como lo que hizo Pedro con Jesús. No, por supuesto que no. Debemos apoyarlo y felicitar a quienes deciden emprender el servicio de tiempo completo, en lugar de desalentarlos. Un buen punto práctico que podemos hacer. Veamos ahora el subtítulo Seamos humildes. Párrafos 9 y 10. ¿Qué lección de humildad enseñó Jesús? La noche que se hizo los arreglos para estar en la Pascua por última vez con sus discípulos, todo estaba preparado, incluyendo algo que era común para esa época,
que hubiera una palangana o algún lugar donde podrían lavarse los pies debido al polvo que ellos usaban, sandalias, y una toalla, por supuesto. Alguien tenía que lavar esos pies. Ahí fue donde Jesús enseñó una profunda lección de humildad al lavarle los pies a sus apóstoles esa noche. Él realizó esta tarea propia de un esclavo para mostrarles la importancia de servir a los demás con humildad. Por eso dice el párrafo 10, qué sorpresa se llevaron los apóstoles cuando lo vieron quitarse su manto, atarse una toalla a la cintura, echar agua en la palangana y empezar a lavarle los pies, uno por uno. Y el relato bíblico dice que incluyendo a Judas, le lavó los pies aún sabiendo lo que él estaba a punto de hacer de traicionarlo. Nunca se olvidarían de eso. Y al final del párrafo 10 hay una expresión muy bien resaltada. La verdadera humildad nace de nuestros pensamientos más profundos. La verdadera humildad no es un factor que se puede simular. Es algo que sale de nuestro interior, que se siente como algo real, verdadero, no simplemente un compromiso. Un buen punto sin duda. Veamos el párrafo 11. ¿Cómo mostró Pedro que había aprendido a ser humilde? Aquí tenemos que leer la primera carta de Pedro 5 y el versículo 5 y ver la imagen. El texto bíblico dice: de igual manera, ustedes, los hombres más jóvenes, estén en sujeción a los hombres de más edad. Ahora bien, vístanse todos de humildad al tratar unos con otros, porque Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Decía la pregunta 11, ¿cómo mostró Pedro que había aprendido a ser humilde? El relato de los Hechos, en el capítulo 1, se describe que después que Jesús ya regresó a los cielos, Pedro llevó la delantera, y él curó milagrosamente a un hombre que era cojo de nacimiento. Esta acción causó un alboroto, según Hechos 3:11, porque hasta el hombre dice que estaba agarrado de Pedro y de Juan, y la gente estaba sorprendida por lo sucedido porque este hombre tenía ese problema de cojo desde su nacimiento. Ahí Pedro demostró que había aprendido sobre la humildad al dar crédito a Jehová y a Jesús por la curación milagrosa de este hombre. Y eso está registrado en Hechos 3:12 al 16. Y luego escribió a los cristianos sobre la necesidad de ser humildes unos con otros, hablando, como vimos en el texto, de sujeción a los hombres de más edad, en el caso de los más jóvenes. Y en la nota que tiene este versículo 5, la segunda nota dice, cíñanse todos con, aplicando no solamente a los más jóvenes o que los que tienen más tiempo en la organización o en la verdad, ellos no deben hacerlo, no. La nota dice claramente todos tenemos que hacer esto. Y aquí en la imagen está la representación de lo que se describe en Hechos, que este hombre, cojo de nacimiento, está agarrado de Pedro y Juan, no los deja ir, sin duda de agradecimiento, y como todas las personas lo rodean, y se da la impresión ahí como que Pedro está dando toda la honra y gloria tanto a Jehová como a Jesús. Vamos a ver lo práctico para nosotros en el siguiente párrafo, el número 12. Al igual que Pedro, ¿cómo podemos cultivar la humildad? Similar a Pedro, podemos cultivar la humildad recordando que ésta nace de nuestros pensamientos más profundos. Como decía en el párrafo anterior, servimos a Jehová y al prójimo por amor, sin buscar reconocimiento, que nos estén alabando o diciendo Él lo hizo o Él me ayudó. No, lo queremos hacer con alegría, sin necesidad de ser vistos. Y si alguien resalta nuestra ayuda, que dirijamos la atención a Jehová y a la organización si hemos recibido algo de parte de ella y es lo que estamos compartiendo con los demás. Pasemos al siguiente subtítulo. Tengamos buen juicio. Párrafo 13. ¿Qué implica tener buen juicio? Implica tomar decisiones que reflejen la manera de pensar de Jehová,
priorizando nuestra amistad con Él. Significa ser equilibrados, no creernos autosuficientes y buscar humildemente su guía mediante la oración. Y al final del párrafo tenemos una nota que nos manda a buscar información en el sitio jw.org o en la aplicación JW Library, en la sección Tesoros Bíblicos Explicados, buscar la segunda carta a Timoteo capítulo 1, el versículo 7, y ver la expresión Dios no nos ha dado un espíritu de temor, y leer el apartado Buen Juicio. Ahí habrá una muy buena explicación más amplia sobre esta expresión. Pasemos ahora al párrafo 14. Mencione una ocasión en la que Pedro no se apoyó en Jehová. Fue en la noche antes de la muerte de Jesús. Pedro no se apoyó en Jehová al confiar en su propia fortaleza y asegurar que nunca fallaría, a pesar que Jesús les había dicho, ustedes van a fallar por mi causa. Y en el relato de Mateo 26, Pedro dijo claramente a Jesús, aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. De nuevo, estaba dando su opinión personal. No siguió el consejo de Jesús de mantenerse despierto y seguir orando, lo que lo llevó a negar a su maestro en 3 ocasiones. Y como dice al final del párrafo, y cuánto lo lamentó. Veamos el párrafo 15. ¿Qué ayudó a Jesús a tener buen juicio la noche antes de morir? La ayuda fue la completa dependencia de Jehová mediante la oración constante. Esto ayudó a Jesús a tener buen juicio la noche antes de su muerte. Recordemos que a pesar de que él era perfecto, buscó repetidamente la guía y la fortaleza de su Padre. ¡Qué excelente ejemplo! Párrafo 16. ¿Cómo demostró Pedro que había desarrollado buen juicio? Y aquí tenemos que leer 1 Pedro 4:7. El texto dice, pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Por lo tanto, tengan buen juicio y estén vigilantes en cuanto a las oraciones. Volviendo a la pregunta, ¿cómo demostró Pedro que había desarrollado buen juicio? Cuando ahora estaba apoyándose en Jehová mediante la oración. Y por eso podemos ver en el texto que acabamos de leer de 1 Pedro 4:7 que al final dijo, de que tengan buen juicio y estén vigilantes en cuanto a las oraciones. ¿No le parecen palabras muy similares a las que Jesús les dijo esa noche, que Pedro pensó que no lo iba a fallar, que no le iba a fallar a Jesús? Esta es una buena manera de animarnos a todos a hacer lo mismo y, en el caso de él, se convirtió en una columna de la congregación porque ahora sí estaba buscando la dirección divina constantemente. Párrafo 17. ¿Qué tenemos que hacer siempre sin importar las habilidades que tengamos? Y debemos ver la imagen. Siempre debemos orarle mucho a Jehová para pedir su guía, sin importar que tengamos alguna habilidad. En especial, debemos buscar su ayuda al tomar decisiones significativas, confiando en su sabiduría superior. Y eso sin importar que nosotros llevemos muchos años en la organización. A mí en lo personal me ha tocado ver a miembros del cuerpo gobernante momentos antes de salir a la plataforma a dar discurso, bajar su cabeza, orar a Jehová y luego salir a hacer su parte. Una excelente manera de demostrar que se depende totalmente de Jehová. Algo que podemos hacer siempre cuando tengamos alguna parte en la reunión. Eso sería fundamental para que no pensemos que nosotros podemos manejar la situación por sí solos, porque somos hábiles para eso, que tenemos mucha experiencia. Cualquiera puede quedarse en blanco en la plataforma por los nervios o por algo que se diga o se haga. Y si uno confía en Jehová, recurre a Él, Jehová nos ayudará a manejar las situaciones de la manera más apropiada. Y aquí tenemos en la imagen a una hermana que se está presentando a una entrevista de trabajo según la descripción de la imagen. Ella debe estar preparada para esa labor. Hay otras personas también. Las demás están repasando sus celulares, están simplemente esperando su turno, están confiadas de que están preparadas para el puesto. Pero si ves lo que hace la hermana, está orando a Jehová para que le ayude sin duda
a hacer un buen desempeño y, si es posible, pues ser contratada. Cuando debemos tomar decisiones importantes, siempre debemos acudir a Jehová en todo momento de nuestra vida. No creamos que podemos manejar cualquier situación que se presente. Ni tampoco pensar que Jehová nos va a actuar sin pedírselo. Él respeta mucho nuestras decisiones, nuestros deseos, y si no queremos su ayuda, Jehová se mantiene al tanto de eso, no se mantiene alejado. Si acudimos a Él, el gustoso nos ayudará. Veamos ahora el párrafo 18. Al igual que Pedro, ¿qué podemos hacer? Como Pedro, debemos aprender, esforzarnos por aprender a pensar como Jehová, cultivar la humildad y desarrollar buen juicio. Aunque no podamos imitar perfectamente las cualidades divinas, debemos recordar que estamos hechos para reflejar esas cualidades, según dice Génesis 1:26. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo podemos aprender a pensar como Jehová? Hemos visto que aprendemos a pensar como Jehová imitando la forma en que Él piensa, lo cual, por supuesto, se encuentra en su palabra. Debemos estudiar la mente de Cristo. Eso nos ayuda, ya que Él reflejó perfectamente el pensamiento de su Padre. La otra pregunta: ¿cómo podemos ser humildes? Hemos visto que la humildad se cultiva al reconocer que nace de nuestros pensamientos más profundos. No puede ser algo ficticio o superficial. Tiene que notarse que viene desde adentro, de nuestros sentimientos. Y es por eso que servimos a otros por amor a Jehová y al prójimo, sin buscar reconocimiento, demostrando así verdadera humildad. Y la última pregunta: ¿cómo podemos tener buen juicio? Vimos que desarrollamos buen juicio al tomar decisiones que reflejen la manera de pensar de Jehová, priorizando nuestra relación con Él y buscando humildemente su guía mediante la oración constante. Un hermoso artículo con excelentes recordatorios para todos nosotros. Esto es lo que vamos a repasar, queridos hermanos, en esta semana del 12 al 18 de mayo, con relación a nuestro estudio de la revista La Atalaya. Buen artículo, buena manera de recordarnos lo que debemos hacer y no ser confiados. Recordamos el tema: aprendamos a pensar como Jehová y Jesús. Queremos imitar, ver los puntos en que podemos aplicar para nosotros. No pensemos en que alguien conocido nuestro tiene que aplicar este artículo. No, el artículo es para cada uno de nosotros, así que apliquémoslo de manera personal y veamos dónde debemos mejorar cada uno de nosotros. Por supuesto, nuestra meta también es comentar durante la reunión y también escuchar los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.